Ya, muy bien. O sea, lo que tú estás diciendo, en otras palabras, es que el Shabbat de la creación no es el séptimo día de la semana. Interesante. Buena pregunta. Ya. Fíjate, cuando el texto bíblico de Génesis 2:1 al 3 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra en el séptimo día, y Dios descansó de toda la obra que había hecho y bendijo y santificó al séptimo día. Tú dices que ese séptimo día, mencionado así como séptimo día, no es el Shabbat. Interesante, o no es el sábado de hoy, ¿no? Vaya. Muy bien, a ver, cuando nosotros vamos hasta el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8 hasta el 11, nos encontramos, y esto lo voy a poner como base de plataforma, ¿ya? Nos encontramos que Moisés recibe la ley de parte de Dios en la que se le dice, acuérdate del día del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día será Shabbat para Jehová tu Dios. Muy bien. ¿Y por qué dice en el verso 11? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el Shabbat reposó, descansó. Muy bien, ya está. Este texto de los 10 mandamientos nos recuerda que Moisés habla acerca de guardar el Shabbat porque hace mención de la descripción que hizo en la creación, ¿no es cierto? Primero hizo el relato de la creación, nos describió cómo fue todo el relato de la creación. Y luego de eso, ¿qué cosa hizo? Lo mostró en el cuarto mandamiento, diciendo Dios, acuérdense de ese día de la creación para santificarlo. Lo da como mandamiento, ¿no es cierto? Y dice, acuérdense, es decir, por más de que sea una historia relatada por Moisés de la creación, Dios recuerda a todos que es un mandato que no deben olvidarse. Interesante, ya. Pero ahí no queda el asunto. Cuando nos vamos hasta el Nuevo Testamento, a los días del apóstol Pablo, cuando ya existía la semana de los 7 días, y ya en ese tiempo los judíos habían hecho una aceptación de la semana, del calendario, en Babilonia, en el exilio, de los 7 días, donde el sábado era el séptimo día. Esto es interesante, fíjate. Los babilonios son los primeros que constituyeron en el mundo pagano la semana del conteo del calendario. ¿Ya? ¿Cómo así? Ellos le pusieron nombre a cada uno de los días de la semana, empezando desde el sol, el día domingo, ¿ah? El día del sol, el primer día de ellos, siguiendo por el día de la luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. De ahí vienen los nombres: domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Muy bien. Ahora, resulta que cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia durante el exilio, ellos tomaron la semana del conteo que tenían los babilonios juntamente con el conteo que ellos tenían de su semana de 7 días de la creación. Y entonces el Shabbat quedó como el séptimo día, allí entre los babilonios, para los judíos, porque era su día sagrado. Y contando en la semana de los babilonios con el día domingo, los judíos llamaron al día domingo el primer día de la semana. Muy bien. Así que entonces el conteo desde el día del sol hasta el día de Saturno, es decir, del domingo al sábado, fue tomado por los judíos porque tenían 7 días y lo contaron así, haciendo que el Shabbat sea el día de Saturno. Muy bien. Así que cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya esta semana era conocida por los judíos y estaba en consonancia con el ideal que se había puesto por los babilonios. Para los tiempos de Jesucristo, Roma no tenía 7 días en la semana, sino 8 días. Te lo voy recordando para que lo conozcas, ¿no?
Entonces no se puede decir que se manejaban con el calendario romano los judíos, para nada, ¿ya? Muy bien, fue Constantino quien después puso el asunto de los 7 días de la semana, contando desde el domingo en adelante como día del sol, al cual llamó él el día del Señor porque se le antojó hacerlo. Ya está. Pero ahora, el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 4, versículo 5 y 6, hace mención en ese tiempo y dice así: porque en cierto lugar se dijo así del día en que Dios descansó de su creación que había hecho, del séptimo día. ¿Por qué Pablo le llama al día del Shabbat el séptimo día en el libro de Hebreos 4, 5 y 6, si en realidad el Shabbat de la creación no fuese el séptimo día, que hoy es el sábado? ¿Ah? Ahora, si decimos que Pablo, cuando menciona el séptimo día, ya en su tiempo, en el calendario, donde el séptimo día era el sábado, el cual Jesús también guardó, ¿ah? Si decimos que ese no es el sábado de nuestro tiempo, de nuestro momento actual, entonces cuando en Hechos 27 dice que los discípulos se reunieron a partir el pan el primer día de la semana, entonces ¿qué día es ese primer día de la semana? Porque todos los que dicen que el Shabbat no es el día del reposo, ya que el sábado ya no es sino que el domingo por la nueva creación, por la resurrección de Jesucristo, entonces si el Shabbat no es el séptimo día que representa el sábado de hoy, tampoco el primer día representaría el domingo de hoy. ¿Ah? Así que entonces, allí ¿qué días estarían reuniendo los discípulos para sustituirlo al Shabbat, para sustituirlo al sábado? No sería el domingo, definitivamente. Tendría que ser cualquier día después de 6, ¿no? Pues ya, por eso digo que hablar sobre esos puntos ya es infantilismo. Ahora, cuando se les dice esto a ciertas personas que defienden categóricamente que el Shabbat no es el sábado del séptimo día de la creación, ¿sabes qué terminan diciendo al final? Mira, al final yo no defiendo ni sábado ni domingo, te dicen. Solamente te estoy diciendo que el Shabbat no es el séptimo día. Lo echan a perder todo. Porque ahí se nota que solamente son sus inventos, ¿no? Delirios mentales que se tienen simplemente por lapsus que se manejan, ¿no? No tiene nada que ver, querido hermano, esto. Por favor, no caigamos en esas trampas. Todo el mundo sabe que el calendario, la semana del calendario se cuenta de domingo a sábado y que el problema ahorita es demostrar si fue cambiado o no por Dios el sábado por el domingo. Y nos encontramos que el que hizo ese cambio fue pues Constantino, a quien pues nadie le cree nada en toda la tierra, ¿no? Porque sabemos que Constantino fue el hombre más mitómano de su época. Así que, en conclusión, querido hermano, el Shabbat es el séptimo día, el sábado de hoy, para siempre, por siempre e inevitablemente cambiable. Nadie lo puede variar. Hay que primero ir por la sabiduría. Dios te bendiga. Amén.